Bueno chicos, vamos a ver ahora amplificadores operacionales, o más precisamente vamos a ver cómo analizar un circuito con amplificador operacional ideal, ¿no? Un amplificador operacional, como hemos visto ya, es un amplificador que tiene ciertas características, como por ejemplo una gran resistencia de entrada o impedancia de entrada muy alta, una resistencia de salida o impedancia de salida muy baja, gran ancho de banda, ganancia a lazo abierto también muy grande. En fin, una cierta cantidad de características que lo hacen susceptible de ser usado para resolver operaciones como integración, derivación, suma, etcétera. Digamos, y lo que hacen los amplificadores operacionales es que, si bien son amplificadores construidos como circuitos integrados hoy en día, en otra época se los fabricaba con otra tecnología, pero la clave de esto es que se los usaba y se los usa para resolver este tipo de operaciones como integración, derivación, etcétera. Entonces lo que vamos a ver ahora es, considerando estos amplificadores operacionales ideales, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplican, digamos, distintos métodos de análisis para encontrar, en este caso particular, en un circuito que no es extremadamente complicado, pero tampoco es demasiado simple, encontrar la tensión de salida VO en función de las cuatro, porque son estas tres más esta de acá, tensiones de entrada, y a ver, bueno, en definitiva, cómo depende la tensión de salida de cada una de estas tensiones de entrada. O de todas a la vez, mejor dicho. ¿Cómo vamos a hacer para analizar esto? Bueno, vamos a usar el método de nodos y vamos a tener en cuenta algunas de las propiedades de los operacionales ideales. ¿Por qué usamos el método de nodos? Bueno, porque es un método muy potente y sobre todo que se puede usar prácticamente en cualquier circunstancia, y no hay que estar apelando a distintos artilugios o subterfugios para casos especiales, sino que siempre se aplica un método y aplicar ese método me garantiza prácticamente siempre poder llegar al resultado que yo quiero, que es analizar el circuito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el método de nodos en este nodo de acá, en este nodo de ahí, y en este nodo de acá. Para cada amplificador, para A1, A2 y A3, vamos a aplicar el método de nodos en estas entradas. Como primer paso, como sabemos, en un amplificador operacional ideal, las dos tensiones son iguales, ¿no? Las dos tensiones de entrada son iguales. De modo que en este caso, B más será igual a B menos y nosotros directamente le vamos a llamar B1. En este caso lo mismo, ¿no? B más va a ser igual a B menos y directamente le vamos a llamar B2. Y en este caso otra vez lo mismo, B más va a ser igual a B menos y lo vamos a llamar B3. Eso queda escrito en estas formulitas de acá, que lo que me dicen es que a las tensiones de entrada del amplificador 1 las llamo B1, a las del amplificador 2 las llamo B2 y a las del amplificador 3 las llamo B3. ¿Para qué? Para no meter incógnitas innecesarias en las ecuaciones que vamos a plantear en un momento. Bueno, entonces ahora voy a agarrar y voy a plantear nodos para el primer amplificador. Vamos a ver acá, ahí. Ven, este es el amplificador, el mismo de recién, nada más que lo tengo, o lo tenía, abierto en otra ventanita. Vamos a abrir de vuelta para tenerlo disponible. Ahí está, bueno. Entonces, la idea de esto es solamente tenerlo disponible para poder ver el circuito cuando nos haga falta. Bueno, fíjense ustedes acá, ¿no? Ahí. Bueno, miren. Vamos a agarrar. Fíjense, ¿no? Me fijo en esta entrada. ¿Cómo va a ser esa entrada? Bueno, B1 me va a generar un término como este, ¿no? Es decir, B1 por, y entre paréntesis, 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre R4, ¿ven? 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3, más 1 sobre R4, que son, digamos, la suma de las inversas de todas las resistencias que llegan al nodo. Y después, como tengo justamente 4 resistencias, voy a tener otros 4 términos que van a ser cada uno de los otros extremos de la resistencia, en este caso, dividido por la resistencia. Entonces me va a quedar menos, ¿ven? Menos BA sobre R1, menos BB sobre R2, menos BC sobre R3, menos BO1 sobre R4. ¿Ven? Acá está. Bueno,
Este término grandote de acá, este de ahí, si ustedes se fijan, B1 acá está conectado a masa, o sea que lo que pasa es que todo este término me va a dar 0, porque si esto vale 0, ¿ven? B1 conectado a masa hace que B1 valga 0, entonces B1 igual a 0 hace que todo este término desaparezca, porque no importa lo que valgan las resistencias, cuando lo multiplico por B1 igual a 0, desaparece. Así que en realidad de toda esta ecuación grande, lo único que me van a quedar son estos 4 términos de acá, que, ¿ven? Aparecen ahí. ¿Ven? Entonces el término que corresponde a la multiplicación de B1 por la inversa de por la suma de las inversas de todas las resistencias, desaparece y me queda esto. Lo cual es una simplificación interesante. Ahora lo que voy a hacer es plantear para B2, ¿ven? Para este de acá. Entonces, lo que yo digo, bueno, B2 va a ser igual a la tensión BD de entrada, que es una de las tensiones de entrada en función de la cual va a estar BO. Entonces digo, bueno, ¿cómo me va a quedar esto? B2 por 1 sobre R8 más 1 sobre R7, ¿ven? Que es este término de acá, menos BD otra vez, perdón, BO2 sobre R7, ¿no? O sea, esta resistencia como está acá. ¿Ven? Bueno. Esta es la ecuación para el amplificador 2. Y para el amplificador 3 hago otra vez lo mismo, ¿no? Vamos a ver si tenemos por acá la formulita. A ver, por acá arriba. Vamos a ver. Ahí. Y vamos a mirar otra vez. A ver, a ver. Ahí está. ¿Ven? Ahí. Para el amplificador, para el último amplificador, para este de acá, ¿ven? ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, por un lado voy a tener... ¿dónde estamos? Acá. Fíjense, ¿ven? BO2 es la tensión que aparece acá. ¿Ven? O sea, B3 en realidad es igual a BO2. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de poner B3 directamente voy a poner BO2 para ahorrarme un paso. Y me va a quedar BO2 por 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Esto de acá. No pierdan de vista que BO2 en realidad es esta. Pero como esta, digamos, como esta patita está puesta a este BO2, BO2, o sea, la salida del amplificador 2, es igual a esta B3 que aparece acá y acá. Lo mismo que hicimos acá. Como esto estaba a 0, esta estaba a 0. Como esta estaba a BD, esta también estaba a BD. Y como esta está a BO2, esta también está a BO2. Y por eso me aparece BO2 por 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Ahora van a aparecer los términos con cada una de estas resistencias, pero restando. Entonces me va a quedar menos, ¿ven? BO1 sobre R5 y BO sobre R6. Y fíjense ustedes que acá apareció BO. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Bueno, de esta fórmula, de la última fórmula, que también si ustedes se fijan, en la única que aparece BO es en esta última fórmula. De esta última fórmula yo lo que puedo hacer es despejar BO. Pero para despejar BO, lo que tengo que hacer antes de eso es reemplazar BO2 por su equivalente y reemplazar BO1 por su equivalente. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Tomo la fórmula, ¿ven? La fórmula esta, que era la que había resultado para este amplificador. Y lo que voy a hacer acá es despejar BO1. ¿Ven? ¿Para qué? Para reemplazarla acá adentro. Y de la otra fórmula, ¿ven? Esta de acá, que es la que corresponde a este amplificador, a este de acá, lo que voy a hacer es despejar BO2. ¿Para qué? Para ponerlo, reemplazarlo acá. Para eso. Entonces agarro, despejo, ¿sí? Lo que voy a hacer es despejo BO1 de acá y lo reemplazo acá. Despejo BO2 de acá y lo reemplazo acá. Y después de la última fórmula voy a despejar BO. Bueno, ese trabajito es bastante sencillo, digamos, no hay mucho misterio. Es cuestión de despejar nada más. Despejo de la primera ecuación, despejo de la segunda. ¿Sí? ¿Ven? Y ahora acá reemplazo. ¿Ven? Entonces, esto de acá, ¿ven? Esto de acá es BO2 despejada de la expresión que correspondía a este amplificador. ¿Ven? Y esto de acá, ¿sí?
es, salvo por este R5, que esto estaba en esta fórmula, ¿ven? El R5 lo vamos a ver enseguida. A ver. Acá, ¿ven? Este R5 aparece acá dividiendo. Bueno, pero salvo por ese R5, ¿ven? Vamos a ver, ahora está un poquito lenta la computadora. Ahí está. Bueno, toda esta expresión viene de este amplificador de acá. ¿Ven? De este amplificador de ahí. Bueno, de toda esta fórmula yo lo que tengo que hacer es despejar BO. ¿Ven? Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que despejar BO. Y eso es nada más que despejar BO. No hay mucho inconveniente con eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, paso este término. Bueno, podría empezar pasando este término para allá, pero lo más sencillo, fíjense, para no hacernos problema, si yo este BO lo paso para este otro lado, BO sobre R6 lo paso para este lado, ya me queda positivo. Y después si el R6 lo paso multiplicando todo, ya despejé BO, ¿ven? Entonces me va a quedar todo esto de acá, ¿ven? Todo eso, multiplicado por R6. Porque esto, que está negativo de este lado, pasa positivo para acá, y el R6 de este lado pasa multiplicando todo, ¿ven? Y me queda esto. Si ustedes se fijan, ¿ven esto de acá? ¿Ven? Miren. Observen eso, ¿ven? Eso es esto que está acá. ¿Ven? Es eso que está ahí. Es exactamente lo mismo. Y el R6 que acá estaba multiplicando, este R6, ¿ven? Me parece... Perdón. Este R6 que está dividiendo acá, me aparece multiplicando ahí. ¿Ven? Bueno. Bueno, uno acá puede trabajar un poquito si uno quiere, pero la verdad es que esto de acá ya es lo que me pide el problema. El problema me pedía eso, bueno, ahí está. ¿Ven? Ahí despejé BO en función de cada una de las tensiones de entrada. Bueno, si uno quiere un poquito, ahí puede seguir trabajando, distribuyendo un poco, digamos, tampoco es nada demasiado complicado, como para sacarnos el paréntesis de encima y que aparezcan, ven, que aparezcan las tensiones, ven que aparecen todas las tensiones, ven, todas las tensiones sueltas, digamos, y todas esas tensiones multiplicadas por algún factor que no es otra cosa que una combinación de los valores de las resistencias, ¿no? O sea que en alguna medida son las resistencias, los valores de las resistencias, lo que hacen que tenga un determinado peso cada una de las tensiones de entrada en la tensión de salida. Bueno, el problema después me plantea, bueno, ¿qué es lo que pasa si tengo R1, R2, R1 igual a R2, igual a R3, igual a R6? Lo que va a pasar es que se va a simplificar bastante, ¿no? Fíjense que acá, ¿qué hago? Si me dicen que R1 igual a R2, igual a R3, igual a R6, en donde aparezca R2, R3 o R6, voy a poner R1 y veo qué es lo que pasa. Entonces ven, acá yo pondría, ven, acá, ven, ahí, pondría R1, acá pondría R1, ven, y me aparece, ¿no? Acá aparece R1, ven. Acá aparece R1 también, ven, o sea, reemplacé R6 por R1, y lo mismo hago en todos los demás. Haciendo todo eso, ven, se van a simplificar los R1 que aparezcan acá arriba con los R1 que aparezcan acá abajo. Y lo que ocurre es que la relación R4-R5 me aparece multiplicando todas estas. Fíjense, yo acá podría sacar factor común, no lo voy a sacar, pero podría. Después, fíjense ustedes que en este primer término acá, en este de acá, ¿ven? Esta R1 de acá, esta, ¿sí? Se va con ese R1 de ahí. Bueno, otra vez, simplificando lo que haya que simplificar y trabajando un poquito, ¿ven? Ahí tengo otra expresión. En este caso, bajo el supuesto que R1 es igual a R2, igual a R3, igual a R6, ¿no? Es nada más que un caso particular que me plantea el problema. Y después, para terminar, digamos, si yo, y para dejar un poquito en claro que en definitiva, todos los valores de las resistencias van a ser en definitiva un número, si R1 vale 6K, si R4 vale 24, si R5 vale 2, etc., la tensión de salida va a tener un valor particular, ¿ven? Acá, donde, ¿ven? Aparecen factores. Entonces, cada tensión de entrada, ¿ven? Va a estar multiplicada por un determinado factor. Por ejemplo, en la salida me aparecen 4,5 BD, más 2 veces BA, más 2 veces BB, más 2 veces BC. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Acá encontramos la tensión que nos pedía, aplicando nodos y ya está.
Como un pequeño plus, esto también se puede resolver con algún programa que haga, digamos, que resuelva ecuaciones, por ejemplo. Yo acá tengo máxima, que es uno, digamos, que uso yo, pero puede haber otros. De hecho, hay otros. Entonces, lo que puedo hacer yo acá es... acá, yo ya lo tengo hecho. ¿Ven? Lo que puedo hacer acá es entrar las ecuaciones. Si ustedes se fijan, el sistema de ecuaciones que resuelve el ejercicio es este de acá. ¿Ven? Y yo acá lo que puse fue los valores esos de resistencias que me daba el problema. Cuando lo soluciono, ¿ven? Me da esto. ¿Ven? Me dice que veo. ¿Ven esto? Acá, esta es la solución. ¿Ven acá? Si acá me parece veo esto de ahí, ¿ven? Si yo distribuyo este 2 me parece 4,5, como me ha dado a mí, 4,5 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Es otra opción que también se puede usar si uno quiere aliviar un poquito el trabajo de despejar y qué sé yo. Esto, ustedes fíjense que acá escribo las formulitas, le doy la orden de que trabaje y me tira la solución en un momento. Vamos a hacerlo porque acá en este caso particular con Alt Enter ahí soluciona, ¿ven? Ahí me apareció una maravilla, espectacular. De todas formas, es muy interesante hacerlo a mano porque uno va viendo que se simplifica, que no es un ejercicio que vale la pena hacer. Lo que sí hay que tener mucho cuidado cuando se plantean las formulitas, porque si en lugar de R7 te confundís y pones R1, por ejemplo, como me pasó a mí, en un momento cuando resolví el ejercicio, bueno, es un lío y estás un rato hasta que te das cuenta de lo que pasó. Si ustedes se fijan acá, yo borré el R1, que en algún momento había simplificado con y bueno, fue un pequeño dolor de cabeza. Así que es algo que puede pasar, por eso tengan mucho cuidado cuando plantean y vayan haciéndolo despacio. Bueno, ahora sí, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Cualquier cosita consultan y cualquier comentario es bienvenido. Les dejo un gran saludo a todos.